¿Cómo están? ¿Sí? ¿Están bien? Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y fíjense, estamos felices porque hoy iniciamos una nueva etapa en nuestra iglesia. Iniciamos una doble tanda de servicio, doble tanda de reuniones. Esta mañana, a las 9 de la mañana, había un grupo, acá un grupo interesante, había esta mañana, desde las 9 arrancamos, y pues ahora, qué privilegio es estar delante de ustedes, y que ustedes nos acompañen, qué bueno. Y eso es la mano de Dios siguiendo con nosotros, Dios mostrando su fidelidad y su misericordia. Amén. Bien, fíjense. Déjenme empezar el mensaje de hoy leyéndoles una historia. Esta es la historia de Matthew Daniels. Dice que era un estudiante universitario brillante, tranquilo y respetuoso, cursando su segundo año en una universidad pública reconocida en Estados Unidos. Se había criado en una familia cristiana, pero su fe no era solo heredada, la había abrazado profundamente en su adolescencia. En una clase de ética contemporánea, el profesor planteó una discusión sobre moralidad relativa. ¿Han escuchado eso? El relativismo. Todo es relativo. Todo depende de... Bueno, eso es lo que estaban analizando ahí. Moisés, eso lo hablamos, ¿ah? Vamos a tener que repasarlo. Dice, y decía el profesor, ¿existe una verdad absoluta o depende de cada cultura y situación? Uno tras otro, los estudiantes compartieron opiniones acordes con la corriente posmoderna. Cada quien tiene su verdad, lo importante es no imponer nada a nadie. Ahora, fíjense, cuando llegó el turno de Matthew, se levantó de su asiento y con voz serena dijo lo siguiente: con respeto a todos, yo creo que sí existe una verdad absoluta. Y esa verdad tiene su origen en Dios. Personalmente, como cristiano, creo que Jesús es la fuente de esa verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Inmediatamente, el aula quedó en silencio por unos segundos. El profesor, visiblemente incómodo, respondió con un tono sarcástico. Fíjense esto. Bueno, señor Daniels, aquí no estamos en una escuela dominical. Le agradecería que se atenga a argumentos académicos y deje su religión fuera de la clase. Algunos compañeros se rieron, se burlaron de él. Otros lo miraron con desaprobación. Desde ese día, Matthew notó un cambio. Fue retirado de un grupo de trabajo sin explicación. Sus mensajes en el foro de la clase comenzaron a recibir respuestas cortantes o simplemente eran ignorados. En el comedor, los mismos amigos con los que solía compartir mesa comenzaron a evitarlo. Pero lo más doloroso fue cuando alguien tomó una captura de su intervención en clase, la compartió en redes sociales con la siguiente frase: otro fanático religioso en el campus. Y decenas de comentarios se burlaron de él. Matthew estaba herido, pero no derrotado. Fue a su cuarto, oró y escribió una carta sencilla que publicó en sus redes. No odio a nadie, no busco imponer mis creencias, solo quiero ser fiel a lo que creo y compartirlo con respeto. Si alguien quiere conversar de manera sincera sobre Jesús, estaré encantado de escuchar y dialogar. En los días siguientes, algunos lo ignoraron aún más, pero para su sorpresa, 3 compañeros se le acercaron en privado. Uno de ellos confesó, miren esto, yo también soy cristiano. Pero este era como del servicio secreto, ¿verdad? De los espías, nadie sabía quién era él. Yo también soy cristiano, pero tengo miedo de hablar. Me diste valor. Otro que no era creyente le dijo, no estoy de acuerdo con lo que crees, pero respeto tu coherencia, me hizo pensar. Un año más tarde,
uno de los que lo había rechazado públicamente, entregó su vida a Cristo. Y reconoció que lo que más le impactó, fíjense esto, fue como Matthew nunca respondió con odio, nunca respondió atacando, sino con firmeza y con amor. Tiempo después, Matthew comentó: perder amistades fue doloroso. Sentirme solo fue difícil, pero saber que representé a Cristo con integridad, eso no lo cambiaría por nada. Dios me dio gozo en medio del rechazo. ¡Wow! Tremenda historia. Un muchacho de segundo año de la universidad que se paraba firme ante las presiones, ante las burlas, ante el bullying, ante el rechazo, ante el odio, diciendo: yo creo en Cristo y voy a ser fiel a lo que creo, fiel a mi fe, fiel a Dios. Y quizás esta historia pues no es la de nosotros, pero podemos identificarnos quizás con esa historia. Quizás muchos de nosotros hemos sido víctimas de rechazo por ser cristianos. Quizás algunos hemos sido víctimas de burla por compartir nuestra fe, por hablar de Jesús. Quizás dicen y que en el siglo XXI tú te vas a poner en esto. O quizás rechazo y que ay, ya viene a hablar de Jesús. Y eso padecemos muchos. Y ojo, quizás si no lo estamos padeciendo es porque no estamos hablando lo suficiente de Jesús. Ahora, fíjense lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta. Segunda Timoteo 3:12. Pablo le está hablando: mantente firme, predica la palabra. Y le está diciendo: yo fui perseguido, tú lo sabes, le dijo a Timoteo. Y dice el versículo 12: asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos vamos a experimentar persecución. Claro está, no, gracias a Dios, la persecución que experimentaron los discípulos. Pues le damos gracias a Dios por eso. Pero, ojo, nosotros que estamos en este hemisferio occidental, en el hemisferio oriental hay gente sufriendo persecución por decir que son cristianos, por llevar una Biblia bajo el brazo, por hablar de Jesús. Pero nosotros, gracias a Dios, no sufrimos de esa persecución. Sin embargo, muchas veces padecemos de miradas, burlas, ofensas, comentarios, rechazos, si decidimos hablar de Jesús. Y cuando enfrentamos esto, surge a nosotros una pregunta: ¿qué debo hacer al enfrentar oposición por hablar de Jesús? ¿Qué debo hacer? Porque la vamos a experimentar en algún momento. Como les dije, no oposición de muerte, gracias a Dios, pero sí rechazo y burla. Eso va a suceder. ¿Y qué debemos hacer en frente de eso? ¿Qué debemos hacer ante esa burla que muchas veces nos cohíbe? Y uno dice: ay, no, mejor yo no hablo más nada porque mira cómo quedo yo. Me agarran de burla, yo no quiero. ¿Qué hacer en esto? Fíjense, durante las últimas mensajes hemos estado hablando del libro de Hechos. De hecho, en Vida Coach estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Okay? El viernes pasado, antes de ayer, fue una clase espectacular donde hablamos de eso. Hablamos precisamente de esto, de algo de la persecución que vivieron los discípulos. Y hoy quiero que veamos el libro de Hechos. Quiero que vayamos al capítulo 5 de este libro de Hechos. ¿Me acompañan? Sí, con esa gana. Gracias, Tiffany, gracias. ¿Me acompañan? Está bien, vayamos al capítulo 5 del libro de Hechos, pero déjenme ponerle antes un poco de contexto. Recuerden que Jesús, antes de partir, les dijo: recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra.
¿Ok? Y eso sucedió en el capítulo 2 de Hechos. Descendió el Espíritu Santo y se empoderaron y salieron a predicar el Evangelio. Y salieron y hacían milagros. Y la gente corría tras de los discípulos para que le traían sus enfermos para que los sanara. Y dice que ponían los enfermos allí para que aunque sea la sombra de Pedro pasara por donde estaban ellos. Y había un escándalo en la ciudad, en Jerusalén, por el efecto de lo que estaba sucediendo con los discípulos, llenos del Espíritu Santo. Estaban los discípulos. Y haciendo milagros, haciendo lo que Jesús les mandó a hacer, que es ser sus testigos y predicar el Evangelio. Y aquí llegamos al capítulo 5, versículo 17. Dice así: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron ¿de qué? Ahí estamos mal. Se llenaron de envidia porque ellos estaban brillando más que ellos. Se llenaron de envidia porque estaban haciendo un alboroto que se les podía salir de su control. Y dice, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, fíjense esto, en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó de forma milagrosa. Versículo 20, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. ¿Qué les dijo el ángel? Sigan haciendo lo que estaban haciendo. El ángel no les dijo, hey, mejor agarren y váyanse para su casa, escóndanse allí, quédense ahí tranquilitos y que nadie los vea. No. El ángel los saca de forma milagrosa de la cárcel y les dice, vayan al mismo lugar donde los aprendieron. Vayan al mismo templo donde ustedes estaban predicando y que de ahí los agarraron y los metieron presos. Vayan para allá de nuevo. Uy, ay, ay. ¿Cuántos de nosotros al recibir rechazo nos guardamos en nuestro cuarto? No, el ángel les dijo, vayan de nuevo y sigan predicando el Evangelio. Dice, conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y ¿qué? Se pusieron en marcha. Manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a seguir. Esto fue lo que nos dijo Jesús que hiciéramos. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de todos los ancianos de Israel. Es decir, todas las autoridades estaban ahí. Los convocaron para ver qué vamos a hacer con estos manes que están hablando y hablando de un Jesús y haciendo alboroto. Y dice, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Acuérdense que ellos estaban en la cárcel, ¿verdad? Pero el ángel los había sacado milagrosamente, ¿se acuerdan? Y dice el versículo 22, pero al llegar los guardias de la cárcel, ¿qué? Sorpresa. Esto ni Odini lo había hecho. Ni en Alcatraz se había visto esto. ¿Ah? Dice así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, trancada con candado y todo. Y dice, con todas las medidas de seguridad. Y los guardias firmes a la puerta, pero abrimos y no encontramos a nadie. O sea, estaba todo allí igualito. Estaban todos ahí parados, firmes. Estaba la cárcel trancada. Pero no estaban los discípulos ahí. Y sigue diciendo, al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes, ¿cómo se quedaron? Oye, ¿cómo no? Sorprendidos, perplejos. Dice, miren esto, preguntándose en qué terminaría todo aquello. Ellos se estaban preguntando, este movimiento que estamos viendo, esto que estamos viendo que está sucediendo, ¿en qué va a terminar? Se lo preguntaban, pero no tenían idea de lo que Dios estaba haciendo. No tenían idea que nosotros hoy, 2000 años después, íbamos a seguir hablando de ese evento, íbamos a seguir predicando el Evangelio, íbamos a seguir hablando de Jesús y de sus maravillas y del Evangelio. No tenían idea de lo que iba a suceder. Iglesia, no tenemos idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Esos discípulos fueron obedientes y Dios honró su obediencia y los respaldó, y ellos siguieron predicando y hablando de Jesús. Y hoy todavía hablamos de Jesús. Por eso. Sigue diciendo, versículo 25, en esto se presentó alguien que les informó, miren,
los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. ¡Ay, a la vida! Y les llega el informe. ¡Ey! Estos manes que ustedes agarraron están allá, ¿ves? De nuevo. Allá mismo en el templo. Y sigue diciendo. Fue entonces el capitán con los guardias y trajo a los apóstoles. ¿Ahora cómo los trajo? ¿Lo ven? Sin recurrir a la fuerza. A la primera los agarraron. ¡Ay, para la cárcel! Ahora, estimados señores apóstoles, por favor, tengan la amabilidad. ¿Nos podrán acompañar, por favor, señores apóstoles? No quiero incomodarlos, no queremos incomodarlos ni perturbarles su trabajo, pero ¿será que nos pueden acompañar, estimados apóstoles? Y miren por qué. Porque temían ser apedreados por la gente. Y sigue diciendo, los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Miren la arrogancia del sumo sacerdote. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto, miren esto, este cinismo, se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Uy, ¿quién fue que fue donde Pilato? ¿Quién fue el que fue primero donde Herodes y después donde Pilato? ¿Quién fue el que le dio a Judas las 30 monedas de plata para que lo traicionara? Fueron ellos. Y aquí con tal cinismo dice, me están echando la culpa ustedes de esa muerte. Miren esto. Y fíjense lo que dice. Es necesario, aquí sale Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y sigue diciendo Pedro, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgados. Es decir, no esquives el bulto, la culpa la tienen ustedes. No te me vengas a hacer graciosito ahora, de que ustedes no tienen la culpa. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. ¿Lo ven? Dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos ¿qué? De esos acontecimientos. Somos testigos. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo en el capítulo 1? Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Me serán testigos. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Habían recibido el Espíritu Santo, habían recibido la promesa del Padre y estaban siendo testigos sin importar las consecuencias. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a ¿quiénes? A los que lo obedecen. Y aquí hay una enseñanza, un paréntesis, una enseñanza. El Espíritu Santo es ¿a quiénes? La llenura del Espíritu Santo es ¿a quiénes? A quienes lo obedecen. No puede haber llenura del Espíritu Santo con desobediencia. No puede suceder eso. Aquí nos lo está enseñando el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Dice el versículo 33, a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Este Gamaliel era un un estudioso erudito de todas las leyes, era muy respetado, con mucho conocimiento. De hecho, este Gamaliel fue el que instruyó a Saulo de Tarso. Es el que le enseñó a Saulo todo. Probablemente, no me lo dice aquí, pero probablemente esa pasión que tenía Pablo por defender lo que él consideraba que era correcto, claro, estaba en el bando equivocado, probablemente la aprendió ahí, a los pies de Gamaliel. Era respetado este señor. Ahora, Gamaliel no nos relata la Biblia de que se convirtiera al cristianismo. Es decir, Dios estaba utilizando a alguien que no era cristiano para hacer su obra con los cristianos. ¿Lo ven? Y sigue diciendo, versículo 35, luego dijo, hombres de Israel, este es Gamaliel hablando, hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo,
en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Y sigue diciendo, en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, va a fracasar. Ahora, fíjense la belleza del versículo 39. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y hoy, 2000 años después, no han podido detener la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y ha sufrido persecución una y otra vez. Ha sufrido no solo persecución, sino ataques, tanto externos como internos, la iglesia. Pero nada ha podido detener la obra que es de Dios. Seguimos leyendo. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, vaya, le dieron un souvenir, regalitos, váyanse calientitos, vaya, ya está bien pues. Ok, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, dice, los soltaron. Así pues, los apóstoles, fíjense esto, salieron del consejo como... llenos de gozo. ¿Eso se entiende? ¿Eso es comprensible? ¿Por qué salieron así llenos de gozo? Dice, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y fíjense lo que sigue, versículo 42. Y día tras día. ¿Qué quiere decir esto? Constancia, perseverancia, no desanimarnos. Día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Nada ha podido detener el impacto de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es de Dios, es la obra de Dios. Y nada lo va a lograr hasta el día de Jesucristo, cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, ¿usted y yo vamos a ser parte de eso? Yo pensé que se iban a emocionar más. Usted y yo vamos a ser parte de ese avance de la iglesia que por 2000 años ha seguido generación tras generación avanzando, generación tras generación predicando, generación tras generación alcanzando almas. ¿Usted y yo vamos a ser parte de eso? Amén. Bien, está mejor esto. Ahora sí, aplaudan, pues aplaudan. Bien. Por un momento me sentí solo. Pero no está bien, debe ser que los agarré así desprevenidos, debe ser. Ahora bien, fíjense algo, volvamos a nuestra pregunta que nos hicimos al inicio, porque cuando vemos esta historia nos volvemos a nuestra pregunta, ¿qué debo hacer al enfrentar oposición por hablar de Jesús? ¿Qué es lo que debemos hacer, iglesia? Porque va a suceder. Y este pasaje que estamos leyendo en el capítulo 5 de Hechos nos da dos enseñanzas claves. Y la primera de esas enseñanzas es, ¿qué hacer cuando sufro oposición? Me quedo calladito, me guardo, me escondo, no vaya a ser que me agarren. No te detengas. Sigue hablando. El ángel, Dios lo sacó a través del ángel de la cárcel. ¿Para qué? Para que siguieran hablando. No les dijo, váyanse de la ciudad y no regresen aquí mejor. No. Vayan al mismo lugar y sigan. No te detengas. Avanza. Habla. No te quedes callado. Aunque experimentemos rechazos, iglesia, burla o menosprecio, gracias a Dios, insisto, no estamos en este tipo de persecución. Pero aunque padezcamos, aunque recibamos burla, rechazo o menosprecio, sigamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer, ser testigos de Él. Hablar. Y muchas veces esto es difícil porque nos desanimamos en el camino. Sí, todos nos desanimamos en el camino. Y todos a veces decimos, ¿para qué yo le voy a seguir hablando a Francisco si este man no entiende?
¿Ah? Oye, no le cae, no le cae. Y nos desanimamos. ¿Saben algo? Cuando estamos desanimados, ora. Cuando estemos desanimados, oremos. ¿Saben? Cuando oramos hay algo especial, hay una conexión, Dios nos vuelve a energizar, Dios nos vuelve a decir, Dios nos vuelve a agarrar y decir, hey, bien, vamos, avanza. Aunque seas objeto de burla, avanza. No te prestes atención a eso. Aunque sea la cárcel, yo te voy a sacar de allí. Sigue haciéndolo. Y les digo, les abro un poco mi corazón. En ocasiones yo también me he desanimado. Sí. En ocasiones yo también he dicho, hey, ¿vale la pena seguir? ¿Y saben qué? La diferencia está donde quién acudimos. ¿Acudimos donde alguien a quejarnos? ¿O acudimos donde el Dios Altísimo a decirle, Señor, aquí me entrego? ¿Y quieren que les diga algo? Cuando oro y cuando me presento delante de Dios, sí, desanimado muchas veces. Siento cómo Dios me habla y me dice, ¿qué te mandé a hacer? ¿Qué fue lo que te mandé a hacer? Olvídate del resto. Yo te mandé a hablar, a ser testigo, a predicar. ¿Qué te mandé a hacer? Enfócate. Lo demás me voy a encargar yo. Lo demás lo voy a limpiar yo. Tú enfócate en ser mi testigo, en hablar de mí, en predicar el evangelio. Fíjense, me gusta esta frase de A.W. Tozer. Dice, el cristiano no está llamado a ser, sino, es que cuando nosotros seguimos, forja el Espíritu Santo el carácter de Jesús en nosotros, vamos a ser impopulares. Porque el mensaje de Jesús choca con la cultura. El mensaje de Jesús choca con la actualidad que vivimos de relativismo. Pero Dios no nos mandó a que nos aplaudan. Dios no nos mandó a ser populares, llamativos, chéveres, no. Si te aplauden bien, pues. Pero eso no es el objetivo. Dios te mandó a ser fiel a su palabra. Fiel a su mandamiento. Fiel a Él. Me encanta esta frase. Y muchas veces nuestro mensaje va a chocar contra los que están alrededor nuestro. Porque vivimos o tratamos de vivir a la manera de Jesús. Pero nuestra prioridad, ¿cuál debe ser? Agradarle a Jesús por encima de cualquier otra persona. Por encima de la cultura donde estamos. Por encima del lugar donde trabajamos. Por encima del barrio donde vivimos. Es agradarle a Él por encima de cualquier cosa. Es no detenerse y seguir hablando de Jesús. Y quizás alguien dice, ay Daniel, pero y si por hablar de Jesús entonces me botan del trabajo. Y si por hablar de Jesús mi familia me deja de hablar. Y si por hablar de Jesús mis amistades me dejan y no tengo con quién parquear. Aquí habemos bastante parquea con nosotros. ¿Verdad? No tienes con quién parquear. Yo parqueo y comemos algo, está bien, parqueamos, no hay problema en eso. Pero eso no es el centro. ¿Saben? Te voy a dar 2 consejos. Si pensaste eso. Cuando hables debes hacerlo desde el amor, no desde la crítica, no desde el juicio. No se trata de imponer nada. Se trata de hablar de las maravillas de Jesús. Se trata de hablar de lo que Él está haciendo en mí. Se trata de hablar de que yo tengo una paz que no entiendo a pesar de la situación. De eso se trata. Es Dios el que trabaja en ellos. Nuestro trabajo no es evangelizar a golpe. Nuestro trabajo es simplemente hablarle de Él, de sus maravillas. Y Dios se va a encargar de ellos. Y muchas veces, ¿saben qué? Queremos convencer a la gente. No, ese no es nuestro trabajo, convencer. Nuestro trabajo es predicar, hablar, ser testigo. Ese es nuestro trabajo. Que vean a Jesús reflejado en nosotros. Ese es nuestro trabajo. No convencer a nadie. Y el segundo consejo que te voy a dar si pensaste así es, si trabajas en una empresa con un horario fijo,
no te pongas a evangelizar en el horario de trabajo. Eso no es un buen ejemplo. Te están pagando para que trabajes, no para que evangelices. Pero tú quieres evangelizar en tu área de trabajo. Usted llega más temprano, vete más tarde, evangeliza en la hora de almuerzo. Cítalos a tu casa. ¿Ves? Pero a veces decimos, yo quiero evangelizar en todo tiempo. No, es que el tiempo que te están pagando en la empresa es para que tú produzcas. Y nos metemos en unos líos por eso. Muchas veces. No se trata de eso. Miren, la mejor manera de evangelizar y la mejor manera es reflejar el carácter de Cristo a otros. Y allí eso te va a abrir la oportunidad para hablar de las maravillas de Jesús. Ahora bien, aún probablemente siguiendo estos dos consejos vas a recibir rechazo. Aún posiblemente, aunque trates de hacerlo de la mejor manera, vas a recibir rechazo. Es que los discípulos también recibieron rechazo. ¿Saben algo? Pero si Dios nos envió a hablar, Dios nos envió a predicar, Dios nos envió a ser sus testigos, Él nos va a capacitar y Él nos va a sostener y Él nos va a llevar de la mano para que hagamos lo que Él nos pidió, que es ser sus testigos donde sea que estemos. Eso es. Me encanta esta frase de Richard Wurmbrand. Este pastor rumano, en la época del comunismo soviético, padeció mucho. Fue encarcelado muchas veces. Y pasó mucho tiempo, creo que como unos 15 años en la cárcel, padeciendo y siendo torturado por ser cristiano. De hecho, él funda una organización, una fundación que hoy en día se llama La Voz de los Mártires y que trata de hablarle a la gente las historias de los perseguidos, los misioneros perseguidos en los lugares donde hay persecución. Y él decía esto: los cristianos más peligrosos, es decir, más peligrosos obviamente para el enemigo, no son los que gritan en las calles. No son los que más fuerte gritan. No son los que más alardean. No son los que más aplauso buscan. No son los que gritan en las calles. Sino, fíjense esto, los que oran en silencio, y fíjense esto, nunca dejan de hablar de Jesús, incluso cuando saben que les costará sangre. No detenerse, no dejar de hablar de Jesús. Gracias a Dios, como les dije aquí, no nos cuesta sangre a nosotros. Gracias a Dios, nosotros ahora hasta podemos reunirnos 2 veces los domingos, ¿verdad? Amén. Y estamos felices por eso. Pero sí vamos a experimentar consecuencias de hablar de Jesús. Sí vamos a experimentar rechazo. Y aunque nos cueste, los más firmes, los más cristianos peligrosos, realmente son los que nunca dejan de hablar de Jesús. Sí, y los que oran en silencio. Ahora, les hago una pregunta, iglesia. ¿Qué nos impide a nosotros hablar de Jesús con libertad? Si esta gente ha padecido persecución, sangre, ¿qué nos impide a nosotros hablarle al que está a nuestro lado? Traiga a su mente a alguien que usted sabe que necesita de Jesús y que no ha sido alcanzado. Y pregúntese esto: ¿qué me está impidiendo a mí hablarle de Jesús a esa persona? ¿Será miedo al rechazo? ¿Será miedo a la burla? ¿Será miedo al bullying? Hay un segundo principio que quiero que veamos. ¿Qué hacer cuando enfrentamos oposición? Siéntete dichoso de sufrir por Jesús. Ay, Daniel, hasta ahí íbamos bien. Hasta ahí íbamos bien. Entonces, ¿saben? Sí, esta es la parte difícil del mensaje. Porque dice que el versículo 41, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y esto suena inexplicable, esto suena sin sentido. ¿Cómo voy a sentir gozo en el sufrimiento? Y esto no se trata de masoquismo. Eso no se trata de que los discípulos, ay, cómo me gusta que me azoten. No, eso no se trata así. Ay, me dejaron aquí este pedazo, aquí me toca aquí ahora. No, eso no es así. No es eso.
No es masoquismo, es la mirada puesta en el lugar correcto. Es la mirada puesta en Jesús sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Nuestro carácter, nuestra vida, nuestro estado de ánimo no puede estar basado en las circunstancias externas. No puede estar basado en si me azotan o me aplauden, porque los dos extremos son malos. No puede estar allí. Tiene que estar en Jesús, firme en sus enseñanzas, firme en lo que Él nos pidió. Llenos del Espíritu Santo para hacer lo que Él nos pidió. De eso se trata. De sentirnos dichosos. ¿Por qué? Porque cada vez nos parecemos más a Jesús. Porque no importa lo que allá afuera digan, porque no importa el bullying que me hagan, porque no importa el rechazo que reciba, yo me parezco cada día a Jesús y sé que tendré una gran recompensa cuando Él venga por nosotros. Esa es la mirada puesta en el lugar correcto. No es masoquismo, como les dije. Es firmes en la fe en Jesús. Firmes. Es tener ese gran sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a Cristo. Yo soy como Él. Yo soy de Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. De eso se trata. Sí, vamos a estar en valle de sombra de muerte. Sí, vamos a pasarlo. Pero Él va a estar con nosotros. Y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, ni la llama va a arder en nosotros, porque Él está en nosotros. De eso se trata, nuestra confianza firme en Él. Así, entonces podemos sentirnos dichosos de las circunstancias, porque sé que Dios está allí en medio. El apóstol Santiago lo escribió también. Santiago capítulo 1, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Eso es constancia, mantenerse firme, es considerarse dichoso en las pruebas. De eso se trata. El mismo Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Ellos entendían que había gran recompensa. Ellos se sentían dichosos porque sabían que estaban acumulando una gran recompensa. Porque sabían que entonces eran dignos de llamarse cristianos. Cuando se paraban firme ante la adversidad, sin importar ninguna consecuencia, y se paraban firme ante el consejo, ante los líderes, y decían, yo no voy a callarme, yo soy testigo de Jesús. De eso se trata. Vuelvo y le cito otro pasaje, otra frase de Richard Wurmbrand. Dice, el mundo puede azotar mi espalda, pero no puede apagar mi gozo. El mundo nos podrá estremecer, nos podrá rechazar, nos podrá meter zancadillas. Sí, eso puede ser. Pero jamás apagará mi gozo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque mi gozo no depende de eso. Mi gozo depende del Rey de los cielos, depende del único y sabio Dios, del inmortal e invisible, del Dios poderoso. Ahí es donde está mi gozo. Y aunque el mundo entero se derrumbe, yo estoy firme en Él. De eso se trata. De eso se trata sentirse dichoso. Nuestra alegría no debe depender de las situaciones, debe estar fundamentada en mi identidad en Cristo, en que yo soy hijo del Dios Altísimo y por ende Él tiene cuidado de mí. Saber que quién soy en Él, saber que Él cuida de mí y que tendré una gran recompensa cuando venga por mí. Esa debe ser nuestra motivación para sentirnos dichosos en medio del sufrimiento, en medio del rechazo. Gracias a Dios nadie aquí nos tortura a nosotros, pero quizás nos van a ignorar, quizás vamos a sentir rechazo, quizás se van a burlar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad. Quizás te etiqueten como, ay, el fanático.
el retrógrada. Sí, probablemente nos etiqueten así. De hecho, les cuento una anécdota. Cuando yo era adolescente, yo jugaba basquetbol por ahí en el barrio. Y no le digan a nadie. Pero sabían que yo era cristiano. Sabían que mi papá era pastor. Y me decían el pastorcito. Pasa el balón, pastorcito. Así me decían. Hey, y al principio me molestaba. Y yo dije, agarra. Coge tu pelota, agarra. Sí. Era burla. ¿Verdad? Y me molestaba en ese momento. Ahora, ¿saben algo? Ahora, viendo para atrás, entiendo que ellos, sin saberlo, estaban profetizando lo que hoy iba a suceder. Estaban profetizando que hoy iba a estar yo predicando el evangelio. Y ¿saben algo? Lo voy a seguir haciendo mientras me quede vida y existencia. Sí. ¿Saben por qué? Porque nuestra confianza está en Él, en el Dios de nuestra salvación. No en las circunstancias, no en los aplausos, ni en los rechazos, sino fundamentada en Él. Quiero cerrar con esto. Fíjense, cuando estos discípulos que relata el libro de Hechos empezaron a experimentar esa persecución, ellos, dice la Biblia, capítulo 4 de Hechos, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y fíjense cómo oraron estos discípulos. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, o sea, las amenazas de la gente que los estaba persiguiendo. Toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Fíjense esto. Ellos no estaban pidiendo, Señor, quítame la persecución. Ellos no estaban diciendo, Señor, ya no me quiero sentir triste. Ya no quiero ser perseguido. No, ellos no estaban diciendo eso. Ellos no estaban pidiendo eso. Ellos estaban pidiendo, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ellos estaban diciendo, permítenos, Señor, ser obedientes a lo que tú nos mandaste sin temor alguno. ¿Y saben qué lo dice el versículo 31, capítulo 4? Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo echa fuera el temor. La llenura de su Espíritu Santo nos capacita y echa fuera el temor. Esa llenura es la que hace que nosotros podamos pararnos firmes y decir, me siento dichoso en medio de la persecución. Se trata de esto. Concédenos, Señor, el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Se atreve a decirlo conmigo? Concédenos, Señor, el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Lo decimos una vez más? Concédenos, Señor, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Sin temor al rechazo, sin temor a la burla, sin temor al bullying, sin temor a que nos ignoren, sino firmes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer al enfrentar oposición por hablar de Jesús? ¿Qué debo hacer? No te detengas, sigue hablando. Él te sostiene. Él te mandó, Él te capacita y te sostiene. No te detengas, que nada te detenga. Y número 2, siéntete dichoso al sufrir por Jesús. ¿Saben por qué? Porque las pruebas trae constancia y forja en nosotros el carácter de Cristo. Cuando padecemos, cuando sufrimos, es el carácter de Cristo forjándose en nosotros. Y por eso ellos se sentían dichosos de parecerse a Jesús. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu misericordia.
Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel, tu palabra es firme, tu palabra no va a pasar, Señor. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es cortante como espada de doble filo. Tu palabra penetra hasta lo más profundo y genera cambios, transforma. Señor, que esta palabra quede calada, marcada en nuestros corazones, Dios. Padre, que podamos comprender y entender, Señor, que nuestra prioridad es buscarte a ti, conocerte a ti, pero también hacer lo que tú nos has mandado a hacer, es ser tus testigos, predicar donde sea que estemos, hablar a otros de ti, hablarles de tus maravillas, hablar de que podemos experimentar esa paz que es incomprensible, que no entendemos, pero que en medio de la dificultad la experimentamos por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo, Señor. Que podamos ser testigos tuyos donde sea que estemos, Dios. Que reflejemos tu carácter a otros, Dios. Padre, oro por mis hermanos, Señor. Oro por ellos para que tu gracia y tu favor se derramen sobre ellos y los acompañe siempre, Dios. Que ellos puedan, Dios, comprender la importancia de hablar a otros de ti, Señor. Que puedan comprender que hay mucha gente afuera perdiéndose. Y necesitan de ti, necesitan escuchar de ti, necesitan escuchar tu evangelio, tu mensaje, necesitan escuchar que tú nos has redimido, que tú pagaste por nuestros pecados. Ayúdalo, Señor, a comprenderlo, a entenderlo, Señor. Aviva el fuego dentro de ellos. Que tu Santo Espíritu los llene de tal manera que ellos tengan esa pasión por buscarte, ese anhelo por alcanzar a nuevas almas, Señor. Despierta en ellos esta pasión, Señor, por hablarle a otros de ti, Señor. Te lo pido, Dios, sabiendo que tú escuchas cada una de nuestras oraciones. Sabiendo, Dios, que tú eres Dios bueno y Dios fiel y Dios justo. Y que en ti estamos seguros que tu palabra permanece para siempre. Y que tú cumplirás la buena obra que empezaste en nosotros. Porque tú eres fiel y eres justo. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y